Sí, de Ya, preguntas también y todo. Ya, ya. empezó la transmisión, así que Karen, tú empiezas. Ok, hola a todos, todas y todes, estoy feliz. Estoy muy contenta de que se sumen personas a este hermoso proyecto de todos los cantos para honrar la diferencia en conciencia de unidad. Y el enfoque de este proyecto es efectivamente dar voz a los que no tienen voz y también hacer trabajo en comunidad a través de esta herramienta tan hermosa que es el canto. Y porque necesitamos autocuidar, ¿cierto? Y desde esa perspectiva tenemos la fortuna de tener una amiga que desde México nos está dando la charla, que es, espérate, es que ahí se tiene que cortar el audio, que desde México está va a dar esta charla que es cuidar al que cuida, la importancia, ¿cierto?, de la salud mental y del entorno. Patricia Pinto, yo había dicho en la clase anterior, eh, es una persona que ha dedicado su trabajo profesional a efectivamente a las personas mayores. Yo debo confesar que yo no tenía idea de que existían psicogeriatras. Yo decía, sí, pero ¿cómo que no? Pues claro que sí. Entonces, efectivamente, el poder poner atención a las personas mayores, que esto es tremendamente importante, porque dejamos de decir adultos mayores que los infantiliza, de alguna manera se instrumentaliza. En cambio, aquí personas mayores las hace sujeto de derechos. Y pensando en que hay una comunidad mundial que poco a poco está envejeciendo, el que hayan conceptos como geroactivismo, geroliderazgo y muchas cosas que son absolutamente nuevas para nosotros, eh, nos sirven de alguna manera para poner el foco en cómo las personas mayores se relacionan, cómo viven y efectivamente Patricia acá nos va a hablar del autocuidado que va a ser transversal para todas, todos y todos, porque ella lleva mucho tiempo en esta línea. Así que gracias Patricia por estar acá y por de alguna manera ayudarnos a dar herramientas para autocuidarnos para poder seguir cuidando. Te dejo la palabra, querida. Muchas gracias, Karen. Qué bonita tu introducción. Qué bueno también que a pesar de la distancia podemos estar juntas, juntos y juntas hoy día. Para mí es muy importante poder participar dentro de este espacio. Estoy muy contenta de haberles conocido, de que a pesar de que estemos en países distintos, yo soy chilena, ya me están escuchando, pero vivo en México ya hace 3 años. Y bueno, para mí también de vuelta les quiero comentar que es un orgullo poder estar con ustedes acá, acompañar este espacio tan bonito y tan interesante que es lo que ustedes han venido haciendo hace ya más de una década. Y me parece súper motivante y me genera mucha ilusión poder encontrar también compañeras, compañeros que de alguna manera se van motivando, enriqueciendo y generando espacios que muchas veces. Ahí sí, quienes trabajamos en salud señalamos que es importante, por ejemplo, los espacios intergeneracionales, que es importante incluir la mirada de las personas de todas las edades, que es importante justamente poder eh, generar espacios cotidianos, íntimos, de amistad, de confianza entre personas que son diversas, sea a partir de su género, de su edad, de su etnia, de su lugar de origen, ¿cierto? De su nivel socioeconómico. Quienes trabajamos en las ciencias sociales generalmente lo escribimos, lo señalamos, lo enseñamos en los espacios de educación, tratamos de promoverlo dentro de nuestra vida también personal y me parece precioso que dentro del espacio de las artes, las comunicaciones, como puede ser acá todo lo que tiene que ver con el canto, sea a priori y se haya construido desde un inicio con esa mirada y esa perspectiva. Así que muy contenta de estar acá y agradecida por la invitación. Así que, bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día, a lo que me invitaron a conversar con ustedes hoy, que tiene que ver justamente con este título que parece un poco grande y la idea es en esta
hora y media que vamos a estar acá juntas, juntos y juntes, podamos conversar. Entonces, les invito a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, quienes nos están acompañando hoy día y quienes van a ver justamente esta presentación después y quienes la están escuchando también desde Radio La Gente, puedan enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones, porque la idea es que sea un espacio dialogado a pesar de la distancia y la virtualidad. Así que bueno, ahí ya tiene mi nombre, Patricia Pinto Aguilar, soy fundadora y directora de Espacio Reconto. Es un centro virtual de salud mental gerontológica que funciona en Chile. Yo les comentaba que estoy en México, sin embargo, este centro lo formé a distancia, así que la tecnología para mí es una gran herramienta, es una aliada, pero también sabemos que para otras personas es un desafío. Y nosotros asumimos ese desafío de querer justamente ofrecer espacios de atención especializada en salud mental a personas sobre 50 años, a familiares y a cuidadores. Y por eso estoy hoy día acá para hablar justamente sobre los cuidados. La que sigue, por favor. Bueno, por supuesto ya agradecí de antemano, pero quiero agradecer justamente a Compu Alcantún, que es un nombre que no debería ser difícil de decir para ninguno de nosotros y nosotras, pensando justamente que está en una lengua que es madre nuestra, pero que la enseñan muy poco en los espacios formales, ¿sí? Así que Todos los Cantos es la traducción maravillosa que tiene esta organización y que se dedica justamente a generar espacios de inclusión a través del canto. Nada más precioso que eso. Así que muchas gracias por la invitación. La que sigue. Ahora, esta es una pregunta que no sé si voy a tener la oportunidad de recibir sus respuestas, pero espero que si no es ahora pueda verlos. Me voy a meter a las redes sociales para poder leerles tal vez después. Y si tienen ahora la oportunidad de poder escribirme ahora, escriban a través de las redes sociales o a través de donde estén y que les pueda obviamente leer qué es para ustedes cuidar. Y esta palabra del cuidado implica tantas cosas, ¿no? Es como cuando uno hace un queque y le pone demasiados ingredientes y queda muy condensado, queda muy apretadito, ¿cierto? Este pastel, si es que alguien nos está mirando desde fuera, que queque es un pastel, ¿cierto? En nuestro país, en Chile, eso es el cuidado, es algo muy condensado, que tiene mucho contenido, ¿sí? Entonces, para cada persona en el mundo, el cuidar es diferente, porque también los cuidados tienen mucha relación con cómo nosotras, nosotros fuimos cuidados, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a cuidar a otro de la manera en que yo estoy recordando, sea desde mis emociones, sea desde mi corporalidad, sea desde mis recuerdos, ¿cierto? Cómo fui cuidado y cómo vi que a los demás los cuidaban, ¿sí? Por lo tanto, no podemos exigir, y desde aquí ya les digo desde un inicio, no hay recetas adecuadas en el sentido como valórico de la palabra, de qué es un buen cuidado. Y también es muy difícil llegar a juzgar a alguien por la manera en que cuida. Por eso importa tanto poner acento ahí en lo cultural, importa tanto poner acento en la historia de la persona. Por supuesto, hay organizaciones, por ejemplo, en el ámbito internacional, en los medios, ¿cierto?, de cada uno de los países, que nos dan ciertos parámetros de qué es el cuidado, ¿sí? La que sigue, por favor. Y para eso traigo esta definición que es gigante, pero que de alguna u otra manera nos permite entender desde distintas maneras este cuidar. Y lo primero es que el cuidar está relacionado con lo cotidiano, con el apoyo diario, ¿sí? Y muchas veces ese cuidado puede o tiende a llegar a ser permanente en el tiempo, ¿sí? O puede ser por un periodo cortito, por ejemplo, cuando nos dedicamos al cuidado de bebés, ¿cierto? Que dependen en un 100% de la persona que les cuida. Se espera que ese cuidado permanente para poder acompañar en las actividades cotidianas totales sea por un periodo cortito, ¿cierto? Por lo 1, 2, 3, 4 años, 5 años, ¿sí? Y después esa persona, que en un momento fue un bebé, va a ir creciendo, ¿cierto? Se va a ir independizando y va a ir formando su propia autonomía. Sin embargo, hay personas que también requieren cuidados de manera permanente, y esas personas que requieren cuidados de manera permanente es por diversas razones. La dependencia puede deberse justamente a aspectos más vinculados a
a las necesidades físicas, ¿cierto? Una persona con una discapacidad física, una persona con una discapacidad intelectual, una persona con una discapacidad cognitiva, ¿cierto? O personas, por ejemplo, en el ámbito gerontológico, personas que están teniendo los primeros problemas de memoria, justamente empiezan a agravarse estas dificultades, por ejemplo, de realizar sus actividades cotidianas, y ya ahí empezamos a hablar de que esa persona poco a poco va a ir necesitando un cuidado más permanente. Pero ahí también tenemos que tener cuidado, porque el cuidado, ¿cierto? Valga la redundancia, tiene que ver justamente con este apoyo que decimos en las actividades diarias del bañarse, del alimentar, el vestirse, el subir las escaleras, el salir a comprar, el compartir con la familia y los amigos, ¿cierto? Y hay personas que también son sobrecuidadoras y que de alguna u otra manera, por temor a que la otra persona tenga alguna dificultad mayor, tenga un riesgo, por ejemplo, de caerse o un riesgo físico, ¿cierto? Sobrecuidan. Entonces, el límite de los cuidados y eh, cuánto espacio le damos a esa persona de independencia y autonomía es algo muy delicado y que tenemos que siempre tener nuestras antenitas muy atentas y alertas. Ahora, el cuidar no solamente tiene que ver justamente con las actividades de la vida diaria, sino que tiene que ver también con esto otro que se relaciona con los vínculos. El sentirse acompañado y el sentirse querido y querida, ¿cierto? A lo largo de toda nuestra vida también tiene que ver en relación a los cuidados y a la responsabilidad emocional, afectiva que está vinculada a este desarrollo de los cuidados. Y este apoyo, ¿cierto?, en los cuidados puede ser realizado por alguien de manera remunerada y también puede ser realizado por alguien de manera gratuita, ¿sí? Lo que podría necesitar este tipo de apoyo en personas en cualquier etapa de la vida, como lo señalábamos, ¿cierto? Desde que alguien que es muy pequeñito hasta una persona muy, muy, muy mayor, que actualmente en Chile, por ejemplo, ya tenemos el 18% cerca de las personas mayores, pero el 2050 vamos a llegar cerca del 30%, siendo uno de los países más envejecidos de toda Latinoamérica. Por lo tanto, cuando decimos estamos en proceso de envejecimiento, ya es un mito, porque efectivamente somos ya un país envejecido en comparación a los países vecinos, por ejemplo, centroamericanos, que son países mucho más jóvenes en su generalidad. La que sigue, por favor. Ahora, otra pregunta que también espero ir leyéndoles próximamente. Si es que hablamos en específico de una fase de la vida, si es que hablamos en específico de un ciclo de la vida que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, y aquí algunos conceptos importantes, es importante no hablar solo de vejez, porque hay distintas vejeces, ¿cierto? Porque todos envejecemos de manera diferente. Y es importante señalar que uno no llega a un momento y es viejo o vieja, sino que uno está en proceso de envejecimiento desde que salimos de la guata de nuestra mamá. Sin embargo, hay un momento donde cada uno de los países, ¿cierto? Porque son convenciones, son acuerdos, donde nos dicen tú eres una persona mayor. Y ese tú eres una persona mayor en nuestro país es a las mujeres desde los 60, a los hombres desde los 65. ¿Y por qué en esa edad en particular? Porque marca un hito que es fundamental, que tiene que ver con la jubilación. ¿Sí? Entonces, hace 40, 50 años, una persona de 50, 60 años la veíamos muy mayor. En cambio, ahora vemos personas que tienen 70, 80 años, 90 y incluso cada vez más personas centenarias. Por lo tanto, la longevidad cada vez es más amplia. Por lo tanto, cada vez se van a ir necesitando más personas que se dediquen a los cuidados de personas mayores. Ahora, ¿cómo son estas personas que se dedican a los cuidados? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo piensan ustedes que son las principales características que tienen las personas que se dedican a los cuidados? Y ahí está interesante justamente que ustedes también nos puedan ir contando cómo son las personas que ustedes conocen que cuidan. Y si ustedes son personas que se dedican a los cuidados de una persona mayor, ¿cómo son ustedes? ¿Cómo es Gloria? ¿Cómo es Ignacia? ¿Cómo es Juana? ¿Cómo es
¿Y por qué hablo tanto de nombres de mujer? Porque vamos a ver justamente que los cuidados tienen cara de mujer, ¿sí? Entonces, las personas que cuidan a personas mayores también tienen un cierto perfil, a pesar de que son muy diversas entre sí, porque cada uno de nosotros somos diversos y diversas. Sin embargo, hay algo que nos va uniendo a quienes se van dedicando a este importante rol que tiene que ver en relación a los cuidados. La que sigue, por favor. Bueno, acá tenemos esta idea de un perfil, ¿sí? Cuando hablamos de perfil en el ámbito de la salud, no quiero que nos quedemos con la idea de que el perfil es que todos son iguales, ¿sí? Todo lo contrario, es como que dentro de un perfil también hay diversidad y eso es importante considerarlo. Pero se dan ciertas prevalencias, es decir, hay una cierta características que pueden llegar a ser similares. Importante, esto se da a nivel latinoamericano, también pasa en nuestro país. La mayoría, cerca del 80%, incluso más, de quienes se dedican a los cuidados son mujeres. Por lo tanto, acá cuando decimos que las políticas de cuidado tienen que ser desde perspectiva de género y de derechos, no tiene una causa que es azarosa. Tiene que ver justamente por esto, ¿sí? Porque quienes se dedican a los cuidados son la mayoría mujeres. Y eso no es porque las mujeres tengan las habilidades propias, innatas, y como desde que son, porque solo son mujeres dedicadas a los cuidados, sino porque a cada una de nosotras, en los países en los que vivimos, en las comunidades en las que vivimos, en los barrios, en las familias en las que vivimos, nos han enseñado generacionalmente, una tras otra, que son las mujeres las que cuidan mejor. Por lo tanto, quedan los hombres en ese lugar, en ese discurso, de que cuidan mal, o que no cuidan, o que no saben cuidar, ¿sí? Así que este 80% siempre es importante ahí ponernos un poquito más cuestionadores, más críticos y no pensar que es solo azaroso. Ahora, la edad promedio, y que esto también va a ir mutando durante este periodo de tiempo, actualmente la edad promedio de quienes se dedican a los cuidados de manera no remunerada, es decir, que generalmente son familiares de estas mujeres, hablemos de estas mujeres cuidadoras, la edad promedio está entre los 36 y 45 años, es decir, es de la mediana edad. Sin embargo, este último periodo de tiempo, que estamos en un continente, en un país que va envejeciendo de manera muy rápida, vemos que aumenta de manera explosiva también mujeres mayores de esta edad, sobre 45 años, sobre todo sobre 60 años, que están cuidando a otras mujeres, principalmente a sus mamás o a sus papás, que son mayores. Por lo tanto, vemos también que hay personas de 60, 70 años inclusive, cuidando a personas que tienen 80, que tienen 90, que tienen 100 años, ¿sí? Así que es súper importante también poner el acento en que este grupo etario también se está moviendo. Acá nos llega un comentario, pregunta de Francisco. Dice, en material legal se han logrado avances para las cuidadoras. Desde el enfoque de derechos, hace un tiempo había un proyecto de ley, pero creo que no ha avanzado. Es súper importante, Francisco, lo que tú señalas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque justamente el cuidar a quienes cuidan, ¿cierto? Es una responsabilidad de varios actores. Primero, de quien se dedica a los cuidados y también de quien recibe esos cuidados, ¿sí? Y también depende de su familia, ¿cierto? Y también depende de ese barrio, por ejemplo, y depende sobre todo de las oportunidades a nivel normativo, legal y de políticas públicas que pueda tener una persona. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, así que te agradezco, Francisco, ahí tu pregunta, porque nos va a permitir mirar la temática de los cuidados desde una mirada muy amplia, que tiene que ver con esta participación de distintos actores. En Chile, en particular, se está justamente empezando, no ahora, sino hace ya varios años, a discutir en términos legales y normativos, a hablar dentro del Congreso, lo hablan a nivel también de las políticas de salud, sobre todo, cuáles son estas necesidades que tienen las personas que cuidan y cómo se les pueden dar mejores oportunidades. Sin embargo, en términos de políticas públicas, se ha destinado muchos más recursos, tanto económicos como en términos de programa, a quienes necesitan el cuidado y no tanto así a quienes lo realizan,
¿sí? Por lo tanto, ahí hay muchos desafíos que todavía los tenemos muy pendientes. Sin embargo, es importante también comentar que en nuestro país, en Chile en particular, tiene un avance mayor en relación a las políticas de salud y de cuidado que otros países, sobre todo a nivel centroamericano, que tienen políticas que lamentablemente están mucho más atrasadas que nosotros, ¿sí? El desafío es a nivel general dentro de Latinoamérica, incluyendo México, ¿cierto? A diferencia de los países norteamericanos, de los países europeos, que tienen muchos más años que nosotros en este proceso y también tienen muchos más recursos, ¿sí? Ahora, les comentaba esto de la edad promedio, ¿cierto? Que ha ido mutando también. Y por otro lado, es importante entender que estas personas que se dedican a los cuidados generalmente son familiares. Y dijimos mujeres, ¿sí? Y dijimos entre 30 y 45 años. Pero en específico no es cualquiera de la familia. Generalmente son hijas. Y si no son hijas, son nueras. Y si no son nueras, son nietas. Y si no son nietas, ahí recae en alguien un poquito más lejano, puede ser una tía. Y si no es alguien de la familia, ya pasa, por ejemplo, a ser una vecina que tiene una buena relación con la persona mayor que necesita cuidado, y cuando no hay familiares cercanos, generalmente dentro de las comunidades que son más afiatadas, pasan a ser las vecinas cercanas, pasan a tener un rol súper importante. Ahora, en términos de los tiempos, y esto es súper, súper importante, porque quienes se dedican a los cuidados, no solo de personas mayores, sino que de quienes tienen algún grado de dependencia, pero pasa más en personas mayores que están justamente con un grado mayor de dependencia, van dedicando poco a poco cada vez más horas al cuidado, ¿sí? Pasan, por ejemplo, de tener 2, 3 horitas destinadas a los cuidados de una persona, después a la semana. Después van aumentando porque se van dando cuenta de lo grande que es, de todas las funciones que tiene el cuidar a otro, y empiezan a aumentar. Y en promedio las personas dedican, ahí dice al mes, pero es a la semana, más de 10 horas a la semana, ¿cierto?, a los cuidados, llegando, por supuesto, a las personas que tienen un grado mayor de dependencia a tener jornadas completas, es decir, dedicando 8 horas diarias o más, inclusive, dedicadas a los cuidados de otra persona. Pensemos en alguien que tiene una persona mayor que tiene dependencia severa, debido, por ejemplo, a que tiene un Parkinson muy avanzado y además tiene enfermedades crónicas y además fue operado la cadera, ¿sí? Perfectamente podemos tener ese perfil. Va a requerir cuidados en la mañana, en la tarde y en la noche. Por lo tanto, esa persona que se dedica a los cuidados no va a ser necesariamente esas 10 horas al día, sino que también va a tener que estar atenta durante la noche. Por lo tanto, son personas que cada vez quedan con menos tiempo destinado a su vida personal. Ahora, estas personas no solo son generalmente estas hijas, nietas, vecinas, nueras, ¿cierto?, de esta edad, que dedican muchas horas a la semana, sino que además son personas que en general o no tenían una vida social enriquecida, o si la tenían, poco a poco dejan de tener ese apoyo familiar, social, ¿sí? Y no es necesariamente porque la persona se vaya aislando, que puede ser, sino que también porque el entorno se va dando cuenta que esa persona tiene menor disponibilidad de tiempo, energía para esas relaciones, y tienden a dejar más de lado. Por lo tanto, es algo que va de ida y de vuelta, ¿sí? Y por último, las personas que se dedican a los cuidados, que son estas mujeres que hemos ido conversando, generalmente tienden a tener menos recursos económicos. Por un lado está el perfil de quienes, por ejemplo, tenían un grado de estudio menor, que se dedicaban a oficios o actividades remuneradas muy, muy, muy bajitas en términos económicos, o no tenían actividades remuneradas y se dedicaban a ser, por ejemplo, dueñas de casa. Y se dedican después a los cuidados. Está ese perfil, sobre todo en niveles socioeconómicos medios, bajos y bajos. Pero también está dentro del nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, personas que trabajaban, que tenían a lo mejor más años de estudio y que poco a poco van dejando su trabajo. Por lo tanto, independiente que una persona tuviera una situación económica mejor antes de dedicarse a los cuidados, cuando empieza a tener este rol, tiene menos tiempo,
Y si tiene menos tiempo, trabaja menos. Personas que poco a poco empiezan a solicitar licencias médicas hasta que llega un momento en que cortan el trabajo remunerado. Y eso es una situación de precarización súper importante, no solo porque tienen menos recursos económicos para sustentarse, sino porque pierden espacios de participación social en otros lugares. ¿Sí? La que sigue. Bueno, aquí en relación a lo que nos preguntaban antes, es súper importante, como todo proceso, como toda situación que vivimos como personas, entender que es algo dinámico, ¿cierto? Y que no depende solo de mí. Por eso cuando hablan de políticas o los vecinos o los familiares dicen, ya, pero tú que te dedicas a los cuidados de tu papá, de tu mamá, ándate de vacaciones, descansa un rato, anda a comprar al mall un ratito, ve tele, ve series. Eso es sumamente difícil para alguien que se dedica con estas características que señalábamos y porque no depende solo de la persona, que es como sale acá, ¿cierto? Que son esas capacidades propias, que es lo intrínseco, ¿cierto? Que se suma a mis capacidades físicas y mentales que yo puedo desarrollar. Hay personas que por cómo han sido cuidadas y como ellas han visto que cuidan a otros, puede ser que sean ese tipo de personas que dedican el 100% al cuidado de los demás y que lo ven como positivo postergarse. O hay otras personas que efectivamente nunca se han dedicado a sí mismas y al cuidado y al desarrollo personal y siempre ha sido hacia los otros, por lo tanto no ven mucho la necesidad de dedicarse a sí mismas, ¿sí? Pero por otro lado, esa persona vive en una casa. Vive en una casa que está compuesta por una familia, que puede ser de dos o más personas, ¿cierto? Y en ese hogar hay habilidades y hay dinámicas que son propias de esa casa. Y dentro de esa casa hay dinámicas familiares, ¿cierto? Que tal vez nunca se han conversado mucho, pero tienen que ver con los roles de género, tienen que ver con la situación económica de ese hogar, tienen que ver con, y cuando hablo de roles de género, tiene que ver justamente con esa idea de quién es la que cuida, quién es la que se dedica a las labores del hogar, quién es la que se ocupa de los niños, de las niñas, quién es la que tiene que ir a buscar a tal, quién es la que tiene que cuidar a la mamá, ¿cierto? Por lo tanto, eso ya nos habla de que esta persona que a lo mejor tenía ciertas capacidades, conocimientos, habilidades, si es que está en un hogar donde eso no se potencia, donde no hay quienes tengan esta mirada de que hay que realizar las actividades de forma equitativa, de que no solo depende de una persona, sino que depende de varias en una casa, de que es importante el trabajo en equipo. Si es que eso no está dentro de esa casa de quien se dedica a los cuidados, por supuesto, es muy difícil que esa persona pueda cuidarse a sí misma. Si es que dentro de esa casa tampoco están los roles diferenciados, tampoco hay una equidad y tampoco se destina tiempo a diversificar esas horas que se destinan a los cuidados, ¿sí? Y por otro lado, ya vamos ampliando un poquito más, y por eso es bonito este arbolito, ¿cierto? La comunidad, ¿cierto? Donde esta comunidad, que ya no es solo mi casa, no es solo mi familia, sino que es todo lo que me rodea, todos los servicios que tengo alrededor. Por ejemplo, si tengo cerca al centro de salud o tengo que caminar mucho para ir al centro de salud, si es que a lo mejor, y que esto tiene que ver también con el uso de la tecnología, por ejemplo, si donde yo vivo tal vez no hay buena señal y no me puedo conectar a la atención con un médico o de telemedicina, que ahora sí se ofrece muchísimo para todo Chile, ya en todos los países existe, pero si no tengo esos buenos recursos del entorno, no lo voy a poder hacer, independiente que pueda, que quiera, ¿sí? Y la comunidad, por lo tanto, va moldeando y va beneficiando o perjudicando algunos cambios que puede llegar a tener esta persona en relación a su cuidado. Y por último, tenemos ya la sociedad, que ahí hablamos del país, del continente en el que vivimos, que es algo mucho más amplio, más difícil y más abstracto. Y eso tiene que ver también con las políticas públicas, lo que nos preguntaban acá en relación a las normativas, a las leyes, ¿cierto? A los estigmas y los prejuicios respecto al rol de los cuidados. A cómo los medios de comunicación, por ejemplo, nos muestran siempre que quien cuida es una mujer, ¿sí? Y que se le ve muy contenta en relación al cuidado. Y que vamos a ver que el cuidado tiene muchas retribuciones, sobre todo a nivel
a nivel psicológico, pero también hay otros perjuicios de los cuales no se habla mucho. Por eso tenemos este arbolito, ¿cierto? Donde hay una persona que se dedica a los cuidados, que por un lado la base es que tiene que satisfacer sus necesidades básicas para que pueda aprender, crecer, tomar decisiones, desarrollarse, ¿cierto? Para de esta manera poder contribuir a su familia, poder contribuir al lugar donde habita, ¿cierto? Para construir y mantener relaciones y para ser móvil, es decir, para tener la autonomía y la independencia de decidir si es que me quedo, si es que me voy, si es que renuncio a un trabajo, si es que me separo de una relación que es dañina, si es que me mantengo en una en la cual me siento cómoda, cómodo, ¿cierto? Eso somos nosotros y nosotras, ¿cierto? Todo este arbolito. Y que por lo tanto no solo depende de mí, sino que depende de muchas oportunidades que se den dentro de mi hogar, a nivel de la comunidad y a nivel de la sociedad. La que sigue, por favor. Ahora, pensando en los aspectos que pueden llegar a ser difíciles en relación a los cuidados, ¿sí? Existen algunos riesgos, como ya lo he ido comentando, ¿cierto? Y estos riesgos tienen que ver justamente con ciertas dificultades y con ciertas situaciones que se van presentando de manera más frecuente en quienes se destinan a los cuidados, ¿sí? Y acá lo podemos ver en estos 4 grandes ámbitos que está como dentro de esta mariposa. ¿Y por qué es una mariposa también? No tiene que ver con algo azaroso, sino que es una mariposa que ustedes saben que las mariposas tienen una vida cortita, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, si es que no ponemos énfasis, si es que no levantamos las alertas a tiempo, estos riesgos pueden llegar a mantenerse de manera crónica y afectar a la persona cada vez más. Por un lado, hablamos de un concepto, ¿cierto? Que es, y acá les pongo la pregunta si es que ustedes se dedican a los cuidados o si conocen a alguien que se dedica a los cuidados, si es que presentan alguno de estos, ¿sí? O si es que los han visto en quienes se dedican a los cuidados. Por un lado, vemos el síndrome del burnout o del quemado, de la quemada, ¿sí? Que esto tiene que ver justamente con un estado, porque no es algo que sea permanente, es un estado donde se dan distintas sensaciones, principalmente en el ámbito psicológico y físico y relacional. Nerviosismo, estrés crónico, fatiga, es decir, de estar como con muy poquita energía, dificultad para relajarse, y eso es algo súper frecuente, y por eso no está bueno que le digamos a una persona que se dedica de manera constante a los cuidados, ya, pues relájate, ¿sí? Porque finalmente ese relájate puede que para mí sea sencillo, me voy a ir a escuchar música o voy a ir a dar una vuelta, y que tal vez me voy a relajar, pero para una persona quien está 24/7 puede no estar inclusive con la persona quien cuida, pero la tiene en la cabeza, que son cosas que nos han dicho algunas usuarias en Espacio Reconto. A mí no me gusta cuando alguien en mi familia me dice ándate de vacaciones nomás, porque justamente yo tengo a mi papá, a mi mamá, lo tengo en la cabeza. Entonces, a pesar de que esté en un lugar muy bonito, en un lugar tranquilo, estoy preocupada constantemente. Por otro lado está el cansancio emocional y puede llegar a situaciones emocionales más complejas, como pueden ser síntomas depresivos, síntomas ansiosos, y lo que se dice ahí de despersonalización es una sensación que tiene la persona a la hora de no reconocerse a sí misma y que puede llegar incluso a llegar a situaciones más complejas donde la persona ya no quiera seguir viviendo, por ejemplo, o que llegue a un momento en el cual se sienta tan agotada que tiene la sensación de que va a soltar y que no va a volver a dedicarse a los cuidados, ¿sí? Pudiendo en casos muy extremos, esto por supuesto pasa en casos muy, muy, muy puntuales, pero muy extremos, pudiendo generar negligencias inclusive hacia quienes cuidan, ¿sí? Por lo tanto, este síndrome del burnout, del quemado y de la sobrecarga, que está muy de moda y muy relacionado al torno a los temas de cuidado, sí son graves, sí son complejos, si es que no se pesquisan a tiempo, si es que
La persona no se da cuenta en el estado en el que está, cuando no pide ayuda a tiempo, cuando no habla a tiempo y cuando su entorno no hace los cambios necesarios para que eso cambie. Así que eso es lo más importante al final. Tenemos junto con ello justamente el que las personas cuando se dedican a los cuidados con este nivel de intensidad, de tiempo, de entrega, ¿cierto? Física, emocional, tienden a poner el énfasis y las necesidades a cubrir siempre en los demás, pero sobre todo en quien cuidan. Por lo tanto, si es que yo me dedico 100% a la otra persona, me voy a dedicar menos a mí. ¿Y eso en qué se refleja? En cosas súper concretas. Personas que asisten menos a sus chequeos y controles de salud. A pesar de que antes, por ejemplo, lo hacían, de repente empiezan a aplazar y se empiezan a perder horas o empiezan a priorizar las horas, por ejemplo, de atención en salud o salud mental para la persona a quien cuidan en vez de a ellas mismas. ¿Sí? Y esto es como, yo me lo imaginaba justamente cuando uno se sube a un avión, quienes han tenido la oportunidad de hacerlo, te ponen justamente ahí en la pantallita o está ahí la persona que les comenta de que las puertas están por estos lados, de emergencia, ¿cierto? Y que en caso de que el avión tenga una baja de oxígeno, van a caer las mascarillas. ¿Y qué nos dice justamente esa información? Que a la hora de caer las mascarillas, siempre me tengo que poner la mascarilla a mí primero y después al acompañante que tengo al lado. Incluso lo muestran con un niño o una niña. Si es que de alguna manera yo no logro cuidarme a mí misma, protegerme a mí misma, tampoco voy a poder cuidar a la otra persona. Hoy retrocedimos a la primera. Ahí va avanzando. La que sigue. Ahí, perfecto, gracias. Por lo tanto, estos problemas de salud física, mental y emocional, no quiero tampoco que se queden con la idea de que es algo instantáneo, sino que se va dando de manera muy paulatina, por eso son importantes estas banderitas de alerta. Personas que se dedican menos a su salud o personas que empiezan a agravarse sus enfermedades o empiezan con situaciones de salud o salud mental nuevas, que pueden ser, por un lado, producto de este rol tan intenso dedicado a los cuidados, y ahí vemos muchas posibilidades. Por ejemplo, desde el área de la salud mental, todo lo que dijimos antes, el agotamiento, síntomas depresivos, ansiosos, hasta situaciones más complejas que les comenté. Y por el lado físico, que lo vemos muchísimo también en nuestro centro, personas que tienen dedicación muy amplia o en su totalidad a personas con mayor grado de dependencia, problemas físicos. Empiezan a tener dificultades a nivel de la espalda, empiezan a tener dolores crónicos por ejemplo, el tener que trasladar a una persona de un lugar a otro, de la cama a la silla de rueda, por ejemplo, si es que tiene un grado de dependencia muy grande en términos físicos, ¿cierto? O personas que están siempre agachadas dándole de comer al otro, ¿sí? Entonces, ahí vemos que esas dificultades a nivel físico se pueden llegar a transformar en enfermedades. Y bueno, no solo en términos de salud física, de salud mental, sino a nivel ocupacional, que como tenemos menos tiempo quienes nos dedicamos a los cuidados, ¿cierto? Dejamos no solo de cuidarnos a mí mismo y a mí misma y a mi salud, ¿cierto? Sino que también tengo menos tiempo para relacionarme con otros y tengo menos tiempo para realizar actividades que antes a lo mejor eran de mi interés o que eran obligatorias, como pudiera ser el trabajo, ¿cierto? O hobbies o intereses diversos, ¿sí? Por lo tanto, cada vez me queda menos tiempo. Por otro lado, tenemos este concepto que también es interesante y suena un poquito duro, que se llama la fatiga de compasión y que tiene que ver con esa sensación de que cada vez nos sentimos menos satisfechos o satisfechas al momento de ya llevar mucho tiempo en el cuidado de otra persona. Y eso tiene que ver con toda esta parte de la mariposa anterior, ¿cierto? Si llevamos más de 2, 3, 4, 5 años, la que sigue, por favor.
Si es que llegamos mucho tiempo dedicados a los cuidados, es probable que empecemos a fatigarnos, ¿cierto? Que empezamos a perder la energía. Y al perder la energía, justamente, ¿y por qué se dice de compasión? Porque se pierde la energía dedicada a la otra persona. Y el riesgo que tenemos ahí importante es que perdamos el propósito, y que lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, los problemas relacionales. Si es que me dedico calculen la cantidad de horas, 12 horas en promedio, diarias, al cuidado de otra persona, cuando, por ejemplo, llega mi pareja, si es que mi pareja trabaja, llega a la casa, llegan los hijos, ¿cierto? Llegan nietos, nietas, llegan familiares, amistades, y no tengo disponibilidad de tiempo, o estoy en una actividad, pero soy yo misma la que me paro varias veces, estoy menos presente en la relación con los demás. Y la ausencia en las relaciones genera, por supuesto, quiebre, ¿sí? Y ahí pasa justamente esta idea de que se le deja mucho la responsabilidad a la persona que cuida en vez de generar acciones más de reciprocidad, donde efectivamente los demás sí dediquen tiempo a no apoyar, sino a distribuir la responsabilidad en torno a los cuidados entre más personas. Y por último, que es esta última parte de la mariposita, que habla sobre los duelos anticipados en el cuidado de personas mayores, es algo muy frecuente y que lo vemos de manera bastante habitual en Espacio Reconto cuando empezamos a acompañar, porque somos un equipo interdisciplinario de varios profesionales, y cuando empezamos justamente un tratamiento en salud mental con una persona que se dedica a los cuidados, empezamos a escuchar poquito a poquito esta frase: he ido pensando qué hacer cuando mi mamá o mi papá ya no esté. Me angustia, ¿cierto? O me asusta que mi papá, que mi mamá, que mi abuelo, que mi abuela se agrave. No sé qué voy a hacer yo cuando la persona ya no esté, ¿sí? Se empieza a vivir de antes el duelo. Y eso es algo que se da muchísimo en torno a los cuidados de personas mayores o en torno a los cuidados de personas que tienen enfermedades terminales, ¿sí? Que el duelo no empieza cuando la persona ya no está, sino que empieza antes. Por lo tanto, es mucho más doloroso y es mucho más largo ese proceso. La que sigue, por favor. Bueno, y para ir profundizando, que hemos ido como de lo más amplio y así vamos achicándonos cada vez más profundizando cada vez más, tenemos este concepto de la sobrecarga, que es algo que se escucha bastante en el mundo de los cuidados, ¿cierto? Si es que yo voy con una mochila, si es que voy con una cartera, si es que voy con un maletín, si es que voy con una bolsa, ¿cierto? Y la lleno con 1 kilo de cosas, ¿cierto? Voy a poder caminar de aquí a, no sé, hasta 10 kilómetros, incluso, o más, muchos kilómetros. Obviamente, si es que yo lleno esa misma bolsa de muchas más cosas, ¿sí? Voy a poder caminar menos, me voy a cansar más, voy a tener menos energía, me voy a poner de mal humor, ¿cierto? Van a empezar a surgir otras necesidades, pero si tengo que llegar a la meta, me voy a demorar cada vez más, ¿sí? Por lo tanto, esta sobrecarga es algo que se puede ver desde algo tan concreto, y acá en el mundo de los cuidados es diferente porque no llenamos nuestra bolsa de cosas, llenamos nuestra bolsa de todo lo que hablamos antes, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con estas sensaciones, estos malestares físicos, estos problemas relacionales, ¿cierto? Estos estigmas que andan dando vuelta, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, mi bolsa se hace pesada ya por el simple hecho de dedicarme a los cuidados. Acá Carla nos comenta, ¿cómo puede cuidarse una persona para seguir cuidando a otra? Gracias, Carla, y es justamente lo que vamos a hablar acá. Así que me voy a guardar tu pregunta porque lo vamos a ver en ámbitos de la salud mental, en la salud física, y lo vamos a ver desde el ámbito también del entorno. Así que vamos para allá. Esta sobrecarga, es importante comentar que, como yo les decía, quienes se dedican a los cuidados son remunerados, es decir, personas que trabajan remuneradamente para cuidar a otros y que van a las casas, por ejemplo, o que trabajan en un centro de día, o en un hospital, o en una clínica, o en un centro de salud, en un CESFAM, una posta, ¿cierto? En una residencia de larga estadía,
que antes se llamaban hogares de personas mayores, ¿cierto? Les pagan por hacer esa labor, ¿sí? Sin embargo, vemos, y hay estudios, este del 2014, que nos muestran que quienes se dedican a los cuidados y no son remunerados, es decir, esta nieta, esta hija, esta sobrina, ¿cierto? Esta vecina, ¿sí? Esta esposa o esta pareja, ¿sí? Tienen cerca de un 40% más de sobrecarga que quienes son remunerados. Y además, ¿cierto? Tienen niveles más altos de ansiedad y de depresión y mayor fragilidad emocional, mayor fragilidad que quienes lo hacen de manera remunerada. Y esto es principalmente por esa frase que está abajo, por la implicación emocional de quienes cuidan. Es muy distinto cuidar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, a una sobrina, a mi abuela, a mi abuelo, ¿cierto? Que cuidar a una persona que no conozco y que me pagan por eso, ¿sí? Lo que no significa, y aquí es súper importante transmitir, que las personas que se dedican a los cuidados sí o sí presentan sobrecarga, presentan problemas de salud mental, y eso es algo súper importante recalcar, porque también quienes se dedican a los cuidados, por ejemplo, en residencias de larga estadía, son turnos de 12 horas, y en algunos lados un poco menos, pero no menos de 8 horas. Por lo tanto, están con la persona muchas, muchas horas y la conocen día, día, día. Por lo tanto, la implicación cada vez se puede ir haciendo de mayor manera, ¿sí? Así que por eso es, las personas que no se dedican de forma remunerada presentan más, pero eso no significa que quienes lo hagan de forma remunerada no la presenten. La que sigue, por favor. Bueno, esta frase, que me parece muy, muy potente, muy bonita, que dice, se las voy a leer tal cual: el contacto continuo con la realidad inmodificable, que es esto de cuidar a una persona que tiene una dependencia. Estamos hablando de personas mayores con dependencia. Ese es nuestro foco hoy, ¿sí? Y la eventual muerte de la persona, que estábamos hablando justamente recién, el proceso de duelo y la presión por parte de quien cuida y de quienes lo rodean, puede hacer que quienes cuidan tiendan a dejar de lado su propio cuidado para enfocarse a las necesidades de los demás. Esta frase es obvia, pero generalmente no le ponemos el énfasis y no le ponemos el interés que requiere, porque ya vimos todos los riesgos que puede llegar a tener. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? ¿Y por qué pongo este gran signo de pausa? Porque quienes se dedican a los cuidados de manera permanente y esto es súper importante para quienes nos están mirando hoy día y que están empezando a dedicarse a los cuidados de otra persona, esto es un proceso que implica una gran cantidad de desafíos, que implica una gran cantidad de emociones, que tiene muchas retribuciones, que tiene momentos de alta felicidad y también momentos de alta intensidad y, emocional, que tiende a ser compleja. Por lo tanto, quienes se dedican a los cuidados de manera no remunerada y lo hacen 24/7, tienden a poner en pausa su vida personal, sus otros roles y sus actividades, ¿sí? Que es lo que hemos empezado ya a ver hasta acá. Y esa pausa es como un gran paréntesis en sus vidas. Por lo tanto, en mi caso, que soy psicóloga, psicogerontóloga, me dedico a trabajar con personas mayores, como lo hacemos acá en Espacio Reconto, lo que vemos es que hay un antes y un después. Y es así de literal. Y ese antes es antes del cuidado, durante el cuidado y después del cuidado, ¿sí? Y ese durante generalmente es una pausa. Y en esa pausa puede ser una pausa muy larga o en otras personas más cortita, ¿sí? Pero es interesante mirarlo así porque lo importante de esto es que veamos, como nos hacían la pregunta recién, qué podemos hacer para evitar todo esto. La que sigue. Ahora, ya profundizando un poquito más, ¿cómo está la salud mental de quienes cuidan a personas mayores? La que sigue. Vamos a retomar un concepto que es importante, ¿sí? Para que a todos nos quede, ojalá, la misma idea y que quienes están hoy día acá y nos van a ver después, nos quede que la idea de la salud mental no es
esa idea como ideal de que tenemos que estar perfectos, sino todo lo contrario, sino que tenemos que adquirir las habilidades necesarias para cuando no estemos bien, porque todos en algún momento vamos a tener nuestros baches, nuestros tropiezos, las dificultades en las relaciones, con nosotras mismas, a nivel ocupacional, van a haber momentos en que estemos medio perdidos, perdidas, así que la salud mental tiene que ver con ese estado de bienestar que nos permita, ¿cierto?, hacer frente a momentos de estrés en la vida y desarrollar habilidades para poder aprender, trabajar y contribuir. ¿Sí? Una definición muy bonita que tiene actualmente la Organización Mundial de la Salud. Y que tiene que ver con los cuidados justamente porque hay capacidades que sí se pueden aprender y que no solo dependen de mí, sino que dependen de un colectivo, que el colectivo es desde mi familia hasta mis vecinos y hasta el país en el que vivo, ¿cierto? Y es súper importante entender que la salud mental se entiende como un derecho humano, ¿sí? Por lo tanto, es súper importante que, así como hacemos, por ejemplo, un chequeo dental, un chequeo médico, ¿cierto? Nos hagamos un propio autochequeo de ver cómo está nuestra salud mental, cómo nos sentimos, cómo están las relaciones con quienes convivimos, cuáles son nuestros proyectos, ¿cierto? Y quienes puedan justamente ir resolviendo esas situaciones que son más de estrés o de situaciones difíciles, no necesariamente tienen que acudir donde un profesional de la salud mental, pero tal vez otros sí, y esos otros tal vez sí. Es importante que no los prejuiciemos, todo lo contrario, ¿sí? Es como, yo siempre felicito a las personas que se atreven a dar este paso porque no es fácil. La que sigue. Ahora, que también tiene que ver con lo que nos estaban preguntando hace un ratito. Me quedaron las letras un poquito pegadas. Francisco, no sé si puedes sacar, por favor, ahí se ve, eso mismo. Perfecto, gracias, ahí me entendiste. Que no alcanzaba a ver lo que estaba abajo. Entonces, ¿cómo sentir, hablando de las personas que se dedican a los cuidados, ¿sí? Una de las sensaciones más difíciles que podemos tener las personas en general es el sentirnos insatisfechos. Y esto es algo que nos pasa toda la vida, porque somos seres que tenemos múltiples necesidades, por lo tanto, la satisfacción vital o la satisfacción en todas nuestras áreas es algo idílico, pero podemos ir avanzando en eso. ¿Cómo una persona que se dedica a los cuidados puede sentirse satisfecha, satisfecho, considerando que tiene ese rol, ¿cierto? Por un lado, fomentando las emociones positivas. Y acá no solo tiene que ver con que le pidamos que la persona esté siempre alegre, siempre contenta, ¿cierto? Sino que también se pueda ir fomentando la sensación de orgullo frente a lo que yo hago, ¿sí? De que de alguna manera, si es que tengo la decisión de hacerlo y no es por imposición, ¿cierto? Que ahí también se hace difícil, de sentirme orgulloso también y orgullosa de lo que estoy haciendo. Pero también permitiéndome a mí misma y también que los demás nos permitan que si me dedico a los cuidados, también tengo todo el derecho de sentirme triste, con rabia, agotada, cansada, emocionada, ¿sí? Por lo tanto, sumamente importante que podamos fomentar nuestras emociones positivas porque eso nos levanta el ánimo, pero también permitirnos todas las otras emociones posibles. Y acá hay personas que también tienen dificultad de reconocer sus emociones y de expresarlas, entonces es un camino. Por otro lado, y que es súper importante, que se ve muchísimo en quienes se dedican a los cuidados y que viven con otras personas en casa y que son cuidadores y cuidadoras únicos, que se llama, es sumamente importante la comunicación. La comunicación primero conmigo misma, es decir, de darme un tiempo, de darme cuenta de cómo me siento, de identificar lo que me está pasando, ¿cierto? Y cuando ya lo tengo identificado, darme el tiempo para poder expresarlo verbal y no verbalmente, corporalmente, a las otras personas que me rodean, ¿sí? Pedir a tiempo. Es algo que muchas veces nos cuesta a todos en general, a todas, pero en el mundo de los cuidados es sumamente importante el atreverse a hablar, atreverse a pedir. Y eso es un aprendizaje para mí y es un aprendizaje para los demás, porque si yo pido, las otras personas tienen que tener la disposición de estar también, ¿sí? Así como si me piden a mí algo de vuelta.
Y es súper frecuente que se susciten malos entendidos, que hayan expectativas muy altas en relación a lo que yo espero del otro, de la otra, y que no se cumplen, y tal vez no se están cumpliendo porque no ha habido un momento en el cual hemos conversado esas expectativas o no hemos puesto las cartas sobre la mesa, como se dicen, de qué es lo que quiero que tú hagas, de qué es lo que quiero que yo haga, de qué quiero yo hacer, qué podemos hacer en conjunto, ¿sí? Por lo tanto, la comunicación es uno de los pilares fundamentales a la hora de poder sentirme satisfecha conmigo misma, si es que me dedico a los cuidados, y de potenciar por sobre todo las relaciones interpersonales. Este punto, que es el punto 3, también es fundamental. Una de las preguntas que yo hago como psicóloga a quienes se dedican a los cuidados, y en general es una buena pregunta para cualquier persona, es ¿cómo me veo yo a mí misma en un año? ¿Cómo me veo yo? Soy Carrie Adriesola Rail. Ay, nos llegó un mensaje. Ahí esperamos que puedan poner la presentación. Vale. Se me fue el hilo. Ahora, es súper importante justamente la búsqueda del propósito. Ahí está. ¿Y por qué digo que es necesario que lo vayamos identificando en cada uno de nosotras y de nosotros, independiente de la edad y nuestro rol? Y ahí va esta pregunta que nos podemos hacer y que yo también hago como psicóloga, es cómo me veo a mí hoy, cómo me veo de aquí a un año, cómo me veo de aquí a 5 años, cómo me veo de aquí a 10 años, ¿sí? Y cuál es el propósito que yo pienso y quiero tener con lo que yo hago, ¿sí? Y acá una pregunta que nos va a servir es, ¿por qué me levanto cada día para hacer lo que hago? Y en este caso, de quienes se dedican a los cuidados, ¿por qué me levanto todos los días para cuidarte? ¿Sí? Y ahí está esa respuesta. Es importante que la vayamos haciéndonos a nosotros mismos y a nosotras mismas, porque tenemos que encontrar un propósito. Si es que no tenemos un propósito en nuestra vida, por supuesto se hacen vidas más vacías y es muy fácil transformarnos en autómatas y en robots. Bueno, y lo último tiene que ver con esto de poder buscar sentirnos y ser eficaces ser eficaces y sentirnos seguros. ¿Y de qué se trata esto? Por un lado, aprender, que no es algo que nos enseñen, a pesar de que estamos muchos años en la escuela, en el colegio, no nos enseñan mucho a organizar nuestros tiempos. Pero es súper importante la organización y la priorización de las actividades que hacemos. Porque si nuestro tiempo ya es escaso y se le dedicamos demasiado tiempo a una actividad puntual, que tiene que ver en este caso, que estamos hablando de los cuidados, es fundamental la buena organización. Y no solo la organización, sino sentirnos satisfechos con esa organización. Es decir, si le dedico, por ejemplo, 2 horas a preparar todo lo que tiene que ver en la mañana, que el baño, que la alimentación, que el vestuario, ¿cierto? Que la persona se sienta cómoda, por supuesto eso debe continuar porque son las actividades, o sea, son las necesidades básicas que hay que cubrir, ¿cierto? Si es que a lo mejor además le dedico 1 hora más para ir a comprar, ¿sí? Si es que además dedico 2 horas más para a la semana, por ejemplo, gestionar las horas médicas, dar los medicamentos. Son cosas que sí o sí hay que hacerlas todas. Pero ¿qué de eso puedo hacer yo? ¿Qué de eso puede hacer otra persona? ¿En qué puede apoyar la misma persona o participar la misma persona que es cuidada? Pensemos que siempre, independiente del grado de dependencia, hay algo que esa persona va a poder apoyar, hacer, a no ser que esté en una situación de muy alto riesgo, ¿sí? Y por supuesto, después de intentar generar esta modificación, ¿cierto?, en nuestra organización, que no depende de mí solamente, sino que sobre todo depende de los demás, de los que me rodean, es poder darle énfasis a lo logrado, por sobre lo no logrado. Y eso también es algo que escuchamos mucho en las personas que se dedican a los cuidados, de poner el énfasis en la pérdida y de poner el énfasis en la falta. ¿Qué significa eso? Me faltó hacer tal cosa para que mi mamá estuviera mejor. No pude lograr que el médico la viera antes, pero a lo mejor la vio después. No, y no. ¿Sí? Entonces, cada vez la insatisfacción es mayor. La que sigue, por favor.
Ahora, ya cuando vamos adentrándonos justamente al cómo podemos evitar, cómo podemos, por un lado, evitar que se agrave y por otro lado, prevenir, porque es sumamente importante tener esta información para saber qué podemos hacer antes de que lleguemos a situaciones de mayor riesgo, cómo nos podemos cuidar y cuidar al mismo tiempo. Parece un desafío imposible, parece una pregunta casi retórica, es decir, como que fuera algo solo teórico, pero sí hay algunas estrategias que nos pueden ayudar, como las que conversamos antes y las que vienen ahora, la que sigue. Uy, aquí también se me pegaron las letras, pero les cuento. El cuidar sin descuidarme, que me parece una bonita frase, se puede resumir. Sé que es muy, muy, muy difícil resumir algo que es tan amplio, pero se puede resumir en estos 4 grandes triángulos, que son estos 4 grandes pilares, de alguna forma. Por un lado, volver al origen, y eso tiene que ver con darnos cuenta que muchas veces andamos tan rápido en la vida y que se nos olvida, darnos cuenta que tanto nosotros como quienes cuidamos, somos humanos. Y como somos humanos, podemos cometer errores, como somos humanos estamos aprendiendo día a día, como somos humanos de alguna manera tenemos nuestras propias necesidades, tenemos nuestros derechos, ¿sí? Y eso es algo independiente de la edad, independiente de la capacidad física, cognitiva, intelectual, educacional, nivel socioeconómico. Cada uno de nosotras, de nosotros, de nosotres tiene los mismos derechos y en ese sentido deberíamos poder tener la posibilidad de hacerlos valer. ¿Sí? Muchas veces nos es difícil porque el entorno no lo favorece, pero también porque desconocemos muchas de estas cosas. Por otro lado, que es súper importante también recalcar, y que lo dije al inicio también, no hay receta. No hay recetas para quien, si es que de alguna manera estábamos esperando como el ABC, es muy difícil porque depende de nuestra historia, depende de las dinámicas que tengamos, de cuánto sepamos, de cuánto nos conozcamos, ¿cierto? De cuánto apoyo o no apoyo tengamos del resto. Por lo tanto, hay altas variables, pero sí vamos a ver algunas que son más generales, ¿sí? Por lo tanto, no hay recetas para cuidar, ni tampoco hay recetas de autocuidado, porque dependen de la historia de la persona y de las relaciones entre quien cuida y la persona que es cuidada, ¿sí? Por lo tanto, cualquier tipo de estrategia tiene que ser personalizada. Vamos a ver que hay algunas que son generales, pero se tienen que adaptar siempre. Lo otro que es fundamental para cuidar y no descuidarme, y que esto va entre la persona cuidada y quien cuida y su entorno, es la importancia de la empatía y esto de ponerme en los zapatos de la otra persona. La empatía y la retribución, ¿cierto? Es decir, si es que yo hago A, espero que la otra persona haga B, tal vez no lo pueda hacer hoy, pero lo hará mañana, ¿cierto? Pero no es que solo yo doy una y otra vez y no recibo nada de vuelta, ¿cierto? O al revés, solo recibo y no doy nada a cambio, ¿cierto? Eso tiene que ver con la retribución y sobre todo en el ámbito de la afectividad y en el hacer, porque en los cuidados tiene mucho que ver con el hacer cosas. Y con los vínculos sanos, ¿sí? Quienes logran desarrollar, porque es algo que sí se puede aprender y desarrollar, ser más empático, aprender a retribuir a las otras personas, ¿cierto? Permite que mis relaciones estén mejor y podamos crear vínculos que sean más sanos, ¿sí? Y por otro lado, un entorno satisfactorio. ¿Y de esto qué se trata? De que mi familia, de que mi pareja, si es que tengo, mis hijos, si es que tengo, los nietos, si es que tengo, mis amistades, si es que tengo, ¿cierto? Y más allá, el entorno más amplio, mi barrio, los centros de salud, ¿cierto? Si es que tengo no oportunidades de poder hacer actividades artísticas, culturales, como estamos hoy día acá, por ejemplo, ¿están esas oportunidades dentro de mi familia, de mi grupo, de mi barrio, de mi entorno? En el país en el que vivo, ¿hay políticas destinadas a los cuidados? En la sociedad en la que estoy, estigmatizan y me dejan fuera por dedicarme a los cuidados y no piensan que a lo mejor yo voy a terminar de trabajar a las 10 de la noche y a esa hora ya no hay nada que hacer, ¿sí?
Todo esto tiene que ver, estos 4 triángulos, si los juntamos, arman un cuadradito, ¿cierto? Y tiene que ver justamente con valores, pilares que son fundamentales a la hora de poder cuidar sin descuidarme a mí misma, ¿sí? Por lo tanto, cuando pensamos en políticas de cuidado, tenemos que incorporar todo esto, porque si nos vamos solamente en el ámbito social y el entorno, nos queda cojo todo lo que tiene que ver con las valoraciones humanas, nos queda cojo todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Por lo tanto, es de alguna manera un Tetris que según el lugar donde vivamos, según las oportunidades que tengamos, según la historia que tenemos cada una de nosotras, va a prevalecer más una que la otra. ¿Sí? Eso es algo importante también a ver, porque aquí estos triángulos están iguales, pero ahora que lo pienso, en ningún lugar tampoco van a poder estar bajo la misma cantidad o calidad. La que sigue, por favor. Ahora, hablamos de la satisfacción y hablamos de las necesidades y hablamos de las expectativas, ¿sí? Que son como grandes ideas, conceptos que nos rodean a nosotros como personas. Una pregunta que podemos hacernos a nosotras mismas si es que nos dedicamos a los cuidados, que le podemos hacer a alguien que se dedica a los cuidados, es si siente que tiene sus necesidades satisfechas. Para eso está bonita la idea de poder hacernos un listado de necesidades, ¿cierto? Que en salud generalmente lo hacemos, pero las podemos hacer nosotros mismos en la casa. Por un lado, las podemos dividir en estas 6 grandes categorías, ¿sí? La comodidad, esta idea de sentirme a gusto donde vivo, con quienes vivo y con lo que hago y cómo soy, ¿sí? Entonces, pueden ser preguntas como muy amplias, pero se ven en lo cotidiano. Me siento cómoda, cómodo, trabajando esta cantidad de horas, me siento cómoda, cómodo, trabajando en este lugar, estudiando en este lugar, compartiendo con estas personas, realizando estas actividades, comiendo lo que como, cuidando de la manera que cuido, me siento cómoda conmigo misma, con mis pensamientos, con mis ideas, con mi cuerpo, ¿sí? Lo otro ya tiene que ver con aspectos de la identidad, ¿sí? Que también en salud mental es algo de lo que conversamos mucho con las personas que se atienden con nosotras, con nosotros. La identidad tiene que ver con esa necesidad de saber quién soy y quién quiero ser. Ahí dice, ¿quiénes quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Sí? Y esto es súper dinámico y acá me parece importante entender de que las necesidades son múltiples y que van cambiando en el tiempo y que son distintas en cada persona. Y la forma de satisfacerlas también son diferentes, ¿sí? Pero la identidad, que es algo tan propio, por eso sale esa huellita ahí, tiene que ver justamente con mi historia, con mis relaciones, con mis ideas, con mis decisiones, por sobre todo, y con las oportunidades que tengo, ¿sí? Por lo tanto, esas necesidades, ¿sí? Del saber quién soy es algo que sí es importante que nos vayamos dando el tiempo. Muchas veces no lo pensamos y lo hacemos nomás, pero sí es necesario. Y quienes se dedican a los cuidados, como recordemos este paréntesis, este signo en pausa, es algo que se suscita harto. Por lo tanto, ahí estamos hablando de personas que generalmente la identidad también queda un poquito en stand-by. Los vínculos. Y acá aparece esta idea de estas necesidades de sentirme en compañía y querido y comprendido y comprendida por los otros, ¿sí? Y esto es viceversa, o sea, no solo tengo que esperar ser comprendida yo, sino que tengo que comprender también a los demás y así. Pero los vínculos es algo muy bonito porque se nutren no solo con la presencia física, sino que también se pueden nutrir con las acciones, con pequeñas acciones inclusive y también con grandes cambios que también pueden suscitarse. Por otro lado tenemos la ocupación, son todas esas necesidades de sentirme no solo ocupado o ocupada, que es algo que generalmente estamos acostumbrados, estoy súper ocupada, no me llames ahora, estoy súper ocupado, contáctame más tarde, o hoy día no puedo salir porque estoy ocupado, ¿sí? Pero me siento implicado en lo que hago, que eso es otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? La inclusión, la necesidad de ser y sentirme parte de mi familia, de mis pares, de mis amistades, de mi comunidad, de los lugares donde me siento cómoda, cómodo, ¿sí? Me siento incluido,
me incluyen, me incluyo yo en esos espacios, participo en otros lugares, en otras actividades que no solo sean, por ejemplo, en el ámbito nuclear, familiar. Y por último, que sale un poquito rara la letra, dice las oportunidades del entorno, ¿sí? Y que lo hemos hablado harto también. No solo todo depende de mí ni de mi familia, sino que depende de las oportunidades que tengo. Si yo vivo en un lugar donde no hay lugares para ir a caminar, si es que no hay áreas verdes, si es que no hay luz en la noche para poder caminar con tranquilidad, si es un lugar inseguro o todo lo contrario, ¿sí? Si es que hay lugares, por ejemplo, para ir a hacer actividades de ocio y tiempo libre, si es que hay lugares para ir a hacer ejercicio, si es que hay actividad, si es que están los centros de salud cerca o lejos, todas esas son las oportunidades que tengo, ¿sí? Y ahí también, ¿tengo satisfechas esas necesidades o no? Y también tiene mucho que ver con cómo voy ejerciendo mis derechos y las brechas, y las puertas que se me abren o se me cierran. Esas son las oportunidades. La que sigue. Y bueno, llegamos a esta lámina y ya nos queda poquito para ir cerrando, así que por favor, si es que tienen comentarios, si es que tienen dudas, vayan ahí por favor dejándolas en las redes sociales o de donde nos estén escuchando. Porque todo lo que les he ido comentando ahora es lo que hemos podido, es lo que por mi parte yo he podido ir aprendiendo, no solo en la profesión, sino que en la vida, porque estamos hablando cosas que pasan en la vida. Aquí no les estoy hablando de acciones, ¿cierto? O de situaciones que ninguno ha vivido. Todos en algún momento hemos cuidado, todos en algún momento vamos a cuidar a alguien, todos hemos visto cómo se cuida o cómo se descuida a otras personas. Acá Carla vuelve a aparecer. Gracias, Carla, por tu participación. Y nos pregunta, y me pregunta, ¿cómo se puede obtener un descanso o relevo? Ahí, Carla, te pregunto de vuelta si es que estás por ahí todavía, si es que te refieres a dentro de la familia o a nivel laboral, porque ahí es distinto como la respuesta. Si me puedes ahí comentar. Pero en términos generales, lo que sí puedo comentar hasta ahora, mientras ahí nos vas escribiendo de nuevo, es que los descansos y los relevos son fundamentales. O sea, no es algo que lo deberíamos pensar si hacer o no. Todos, y dentro de la familia, gracias Carla, todos y todas merecemos tener espacios de descanso y de relevo, que es muy ahí bonita las dos ideas que tú traes. ¿Cómo se hace? Podemos poner en práctica algunas de las estrategias que hemos hablado hasta acá y que hablamos hace un ratito, y por sobre todo, todas las cosas tiene que ver con la comunicación. Si es que estamos hablando de una familia que se dedica si hay, por ejemplo, pensemos un ejemplo inventado, una mujer de 38 años que se dedica a cuidar a su abuela, que vive con ella, y ella vive con un hijo pequeño, y eso, pongamos esa familia. Y ella además tiene 2 hermanas y un hermano, por ejemplo, que no viven con ella, pero ella se dedica al cuidado de su abuela. Empieza a trabajar cada vez menos y se queda con un trabajo de 1/3 de jornada, por ejemplo. Entonces trabaja 11 horas en otro lugar y el resto del tiempo se dedica al cuidado de su abuela, que tiene, por ejemplo, demencia y cada vez está avanzando más. Ese ejemplo, ¿sí? Si es que esa persona, vamos viendo que cada vez tiene menos horas a nivel laboral, va a tener mayor precarización económica, ¿cierto? Por lo tanto, va a requerir, sí o sí, que otras personas apoyen en lo económico. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo tiene que ver justamente con la cantidad de acciones y la cantidad de funciones que tiene la persona quien cuida. Y esas cantidades, porque si olvídense lo que significa anotar en una hoja la cantidad de cosas que yo hago cuando cuido a alguien. Son muchas, son muchas. Esa también es una buena estrategia, como mirar todo lo que hago, ver cuáles son todos los pendientes que yo tengo durante el día, y se van a dar cuenta que muchas veces son más de 10, más de 15, más de 20, más de 30. Ahora, ¿cuáles de esos puedo hacer yo? ¿Cuáles de esos puede hacer la otra persona? ¿Cuáles de esos puede hacer una de las hermanas, el hermano, tal vez otra nieta que haya por otro lado, ¿cierto? Y cuáles otras
pueden solicitarse al servicio público. Acá Carla nos vuelve a comentar sobre cómo puede el Estado hacer políticas públicas que beneficien de manera económica y emocionalmente a las cuidadoras. Ya, esa es otra súper pregunta. Lo vamos a ver. Y acá tiene que ver justamente con esto de la organización del tiempo y la comunicación. Eso es lo principal, ¿cierto? Si la persona se dedica hace mucho tiempo como cuidadora única, todo eso va a ser más difícil porque las dinámicas ya se estancan. Y eso pasa en todas nuestras familias. O sea, de alguna manera, cuando no hablamos las cosas, cuando no intentamos hacer un cambio, es súper fácil que todo se dé como se ha dado siempre y que todos esperen que siga así. Por lo tanto, los cambios sí son necesarios. Hay veces en que los cambios no son posibles de realizar por las mismas personas porque lo han intentado una y mil veces y no funciona. Y ese es el momento donde es importante recurrir a ayuda externa, que entre aire, como se dice, que entren personas que a lo mejor pueden ser más personas de la familia, si es que ahí no funciona, buscar ayuda profesional, ¿cierto? Y desde ahí se pueden hacer lo que nosotros hacemos, son consejerías familiares. Esta consejería familiar consiste justamente en convocar a varias personas de la familia y tener un espacio donde cada una pueda hablar de manera no prejuiciada, en un espacio cuidado, y poder llegar a ciertos acuerdos, ¿sí? Y eso implica tiempo, implica disposición, ¿cierto? Y también implica recursos económicos. En el caso, por ejemplo, de centros que son privados, nosotros somos un centro privado, pero tenemos una mirada social súper importante a la base, y por eso hoy día, por ejemplo, estamos aquí, nos interesa mucho que esto se sepa por todas partes, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con eso, Carla, ¿cierto? Ahí está, es sumamente importante para poder hacer cambios en los relevos, para poder tener tiempos de descanso, mirar cuáles son todas las actividades que hay que hacer, tener espacios de conversación, involucrar a las otras personas, y las otras personas sí tienen que tener esa disposición. Y en familias que eso no ocurre, a pesar de los largos periodos de tiempo, incluso hay, que estos son porcentajes chiquititos, pero incluso puede llegar a generarse demandas en términos del Tribunal de Familia, por ejemplo, por que hay algunos integrantes de la familia que simplemente levantan brazos y que no ofrecen ningún tipo de cuidado. Y eso sí está penado en nuestro país, por ejemplo, donde sí tenemos la responsabilidad de poder ofrecer los cuidados a quienes lo requieren. Así que ahí cuéntame, Carla, si es que te doy más luces de lo que tú comentabas. Respecto a las estrategias personales, que esto es algo importante, que tiene que ver con qué es lo que yo sí puedo hacer como persona que me dedico a los cuidados, y si no lo puedo hacer, lo puedo aprender, ¿sí? Por un lado, tiene que ver con la importancia de la actividad física y el deporte. Eso es algo para todo el mundo, pero quienes se dedican a los cuidados mucho más, porque tienden a estar mucho más estáticos. Hay veces que se quedan mucho más dentro de casa, aunque nos pueden decir también de que hacen muchas cosas, que se mueven de un lado a otro, pero eso no es actividad física necesariamente. Retomar los controles y chequeo de salud, eso es algo sí o sí y urgente. O sea, acá hay algo sumamente importante, ya vimos que es uno de los factores de riesgo más importantes en relación a los cuidados, y que si le preguntan a las personas que se dedican a los cuidados cuándo fue la última vez que fuiste al médico, cuándo fue la última vez que hiciste un chequeo dental, que te hiciste el Papa Nicolau, que te hiciste la mamografía, y empiezan a pasar los años. Dense cuenta que eso también ocurre. Trabajo psicológico personal. Esto, por supuesto, pudiera llegar a ser de interés para cualquier persona, porque la psicología, la salud mental, no necesariamente es cuando tenemos un problema. Ahí los profesionales de la salud mental tenemos un rol súper importante en la prevención. No esperemos hasta sentirnos demasiado mal para ir. Es lo mismo que por un dolor de muela. Vamos generalmente al dentista cuando estamos con el dolor gigante ahí. Nos pasa un poquito lo mismo a los profesionales de la salud mental. Llegan las personas cuando están muy mal. La idea es hacerlo de manera preventiva también, y también pueden haber personas que quieran tener un espacio de desarrollo personal y de escucha, y eso ya es algo sumamente importante. No solo buscar espacios de salud mental, si es que es necesario, sino tener esas personas de confianza con quienes se pueda conversar, con quienes puedan tener un espacio de desahogo, ¿cierto? Dentro de lo posible, y tiene que ver con lo que nos preguntaba Carla, mejorar la organización del tiempo para tener mayor tiempo disponible para otras actividades, ¿cierto? Y que ahí se incluye el descanso, por supuesto. Realizar ejercicios de relajación que siempre nos van a venir bien a todos, a todas, pero sobre todo a personas con alto nivel de carga.
aumentar las horas de descanso, valorar el descanso y verlo como algo necesario y fundamental, cultivar el sentido del humor, que es algo que siempre nos puede ayudar, continuar o iniciar hobbies y actividades de ocio, y esto es súper bonito porque a la hora de que yo voy viendo qué dejé de hacer, me puedo ir buscando, o si es que ya organicé mi tiempo, si es que hay otras personas participando, si es que hay a lo mejor un proceso personal ya en desarrollo, puedo empezar a buscar otras actividades para poder desarrollarme. Fomentar la red de apoyo social y familiar, hablar y pedir ayuda a tiempo, trabajar en equipo, esto dentro de todo el equipo que podamos tener. Acá Francisco Vázquez nos comenta, las organizaciones de cuidadores son de suma importancia en que sea un tema de debate en la actualidad. Falta más voluntad política para avanzar en el área legislativa. Sí, Francisco, muchas gracias por tu comentario, porque acá cuando hablamos de comunidad y de colectivos, tiene justamente que ver con que el desafío es que todos estemos involucrados en esto. Y por un lado están las organizaciones que se dedican justamente en esta temática, los cuidados, y que ponen en la palestra el tema, porque piensen que, siempre pongo el ejemplo de los colectivos feministas, que en nuestro país, en Chile, se han logrado avanzar lento, de a poco, como queramos, ¿cierto? Y quedan muchos desafíos por delante, pero se ha puesto en los medios, se ha puesto en la palestra, hablamos del aborto en 3 causales, hablamos del pañuelo verde, hablamos de la marcha del 8M, ¿cierto? Entonces, eso ha sido exclusivamente por lo que tú señalas, que tiene que ver de cómo las organizaciones sin fines de lucro, las empresas sociales, como en nuestro caso, las personas individuales dentro de la comunidad, ¿cierto? Esa vecina que mueve el tema, que le dice al otro, oye, ya, pues, tenemos que ir a ver a la señora X, tenemos que ayudarla, todo eso suma. Pero para lograr cambios a nivel de políticas públicas es mucho más lento el proceso, y lo que tú señalas es fundamental, porque si de alguna manera no hay un ruido, no hay un tema sonando todo el tiempo, no están los medios de comunicación queriendo mostrar esto, si es que se bajan los medios de comunicación a la hora de querer hablar de una temática, por ejemplo, o si privilegian otros temas por sobre otros, por supuesto nunca va a salir a la luz. Y por eso ha costado mucho en nuestro país, porque además, es algo que también me preguntaron hace poquito, quienes se dedican a los cuidados tienden a estar dentro de las casas y no se ven, no se escuchan, se van invisibilizando cada día más, por lo tanto es un tema que queda en lo subterráneo, o peor, queda en la academia y no sale de ahí, ¿cierto? Así que totalmente de acuerdo contigo con lo que tú señalas. La que sigue, por favor. Vale, nos van quedando ya 10 minutitos y como les decía, y que me interesa muchísimo que nos quedemos con esa idea de que la salud mental y el cuidado personal de quien cuida depende de la persona que cuida, pero depende también en una igual medida del entorno. Por lo tanto, acá también hay estrategias, algunos ejemplos que nos pueden ayudar, ¿cierto? Generales, porque va a depender de cada caso, ¿cierto? Desde el entorno familiar y social. Acá lo importante es que favorezcan la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Y como vimos en este arbolito, que también lo podemos imaginar así, hay necesidades básicas, medias, y hay necesidades que son más trascendentales que se tienen que ir cumpliendo. Por supuesto, no voy a poder cumplir una necesidad trascendental si es que no tengo la básica cubierta. Ahí hay que ir priorizando. Pero desde lo social, ¿cierto? Y desde el entorno, ¿qué es lo que puede hacer una familia? ¿Qué es lo que puede hacer un vecino? ¿Qué es lo que pueden hacer las políticas públicas? Etcétera. Esto depende de donde ustedes lo miren, se puede ir completando con algún ejemplo. La inclusión, ¿sí? El incluir a la persona que se dedica a los cuidados, conversar, relacionarse, integrarlas, ¿sí? El respeto, por sobre todo, el valor de la persona, de lo humano, ¿cierto? La calidez, el trato acogedor, adecuado, la validación del otro, ¿sí? Que son cosas que se nos olvidan a veces. Tendemos a ser muy críticos, tendemos a ser muy cuestionadores, tendemos a poner el foco en el error, en la pérdida, ¿cierto? En la falta, pero no necesariamente en lo potente, en lo maravilloso que hace una persona cuando se dedica a los cuidados de otra. Se considera y contiene emociones y actitudes, ¿cierto? El capacitar. Y esto es lo que estamos haciendo hoy día. O sea, por eso les agradezco tanto este espacio, porque son cosas que generalmente
conocemos quienes nos dedicamos a estos temas, la conocen quienes se atienden con nosotros, las conocen los colectivos que se dedican a estos temas, la viven día a día las personas que se dedican a los cuidados, pero es importante que sean temas de interés general. Y para eso es súper importante capacitar. Y para generar cambio se necesita empoderar. Pero no me puedo empoderar si es que yo no sé. Y no puedo tratar de ejercer un cambio si es que yo no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, esa capacitación es poquito a poquito. Y por último, y sumamente necesario e importante, es el sentirme parte de la sociedad y que el entorno me haga parte de esa sociedad, ¿sí? De esa familia, ¿cierto? Que tiene justamente que ver con la inclusión. Vale, nos queda lo último. Si me pueden, por favor, volver a la presentación. Ahí ustedes me avisan porque ya nos quedan los últimos minutitos. Por mientras, si es que tienen más preguntas, más comentarios, les pido por favor ahí que ustedes me puedan ir comentando. Uy, volvimos a la primera. Un poquito más. Bueno, si se dan cuenta, son varias cositas que conversamos hoy. Vale, y esta ya es la última, y es súper importante comentarles que todo lo que hablamos acá puede llegar a verse como un desafío súper grande, y lo es, efectivamente lo es. Pero hay personas que efectivamente tienen la posibilidad, las capacidades, las habilidades, los entornos que permite que esto salga más rápido y no lleguen a estos momentos tan complejos, ¿cierto? Hay muchas personas que lo logran. Quienes no lo logran y tienen más dificultades pueden requerir alguna intervención profesional. Y ahí van desde las educativas, desde la psicoterapia, hasta los espacios de respiro. ¿Cuáles son los espacios de respiro? Por ejemplo, los centros de día, donde la persona mayor va a un centro de día y quien cuida tiene tiempo libre, ¿cierto? Durante esas horitas. Grupos de autoayuda, ¿para qué? Justamente reconocer que hay otras personas viviendo situaciones similares y apoyarse entre ellas mismas. Y las multicomponentes que incluyen, por ejemplo, psicoeducativa más psicoterapia, respiro y grupo autoayuda, etc. La que sigue. Y acá para terminar, para contarles qué es lo que hacemos en Espacio Reconto, porque finalmente todo lo que les he comentado hoy día tiene que ver no solo con lo que hacemos, sino también en mi caso, que ya lo venía trabajando hace mucho tiempo. Yo durante un tiempo extenso me dediqué justamente al acompañamiento psicológico, es decir, a la evaluación, a los procesos de terapia psicológica con familiares de personas con demencia, dentro de un centro de día. Y ahí aprendí muchísimo sobre estos temas, lo he trabajado también a nivel académico, ¿cierto? Y lo estamos trabajando ahora dentro de Clínica Espacio Reconto, que somos un centro virtual, como les decía, que estamos especializados en la salud mental y ponemos el foco en varias cosas de las que les comentaba hoy día. En la prevención, que tiene que ver justamente qué hacemos para no llegar al punto más alto, más duro, la promoción, como es esta actividad, y el tratamiento. Atendemos por todo Chile, ¿sí? A través de la telemedicina que nos permite llegar a muchos lugares y en domicilio en este momento en la región metropolitana y esperamos estar en otros lugares. Sobre 50 años, y eso es súper importante desde la prevención, familiares y cuidadores. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que hacemos en específico? ¿Cierto? Tiene que ver, y acá para comentarles también, realizamos una orientación en salud mental que no tiene costo y es parte de nuestro compromiso como empresa social de poder ofrecer una entrevista que es cortita justamente para conocer la realidad personal de esa persona, para poder ofrecer, si es que la persona puede, necesita y quiere, una atención en salud mental integral, y en el equipo tenemos psicólogas, psiquiatra, terapeuta ocupacional, trabajadoras sociales, neuropsicólogas que hacen evaluaciones especializadas, ¿cierto? Kinesiología y medicina de beca en geriatría. Y también incorporamos hace poquito fonoaudiología. Durante este año esperamos poder realizar los primeros talleres destinados no solo a personas que cuidan, sino a personas en general y también incorporando el tema de la brecha digital, que es un temazo. Y la última, que ya es la última de hoy, la siguiente, por favor. Acá les dejo para que podamos seguir en contacto
Quienes me conocen saben que tengo muy buena voluntad, me interesa mucho conversar, conocer realidades distintas, si es que esta temática y otras de salud mental vinculadas a personas mayores, familias y cuidadores, derechos humanos, les interesa, les moviliza, por favor contáctenos, podemos hacer alguna actividad en conjunto, también si es que conocen a alguien que necesite de nuestros servicios y ahí tienen nuestros datos. La idea es que nos eh, hola Karen, ahí ya veo que Hola. hay harto ruido por ahí. No te escucho. Porque justo mi asistente está atendiendo la puerta. ¿Se escucha ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escucho. Ya. Bueno, estoy muy contenta, muy feliz de que podamos estar en este espacio y poder abrir. Estaba viendo ahí la gente que está conectada, está escuchando, así que estamos llegando a diferentes lugares. Mira, hay un par de videitos que son unos saludos, me parece que es tremendamente importante porque también se plantea una reflexión. Entonces, los vamos a ver y ahí seguimos comentando. Súper. Soy Fundación Prodemo acá en Valparaíso. Y hoy quiero saludarlas a todas las mujeres que están participando ahí. No sé si soy yo la que tiene problemas de conexión o se cortó el video. Yo también lo escucho mal y se cortó. Tiene que ser tiene que ser la conexión de quien está transmitiendo. Sí. Bueno, mientras vemos el tema del video, bueno, quiero dar los agradecimientos a todas las redes y a todas las comunidades que nos han estado ayudando a difundir y a tomar conciencia de lo que estamos, de esto, ¿no? Que es cuidarse, de poner el foco en el autocuidado, en el cómo cuidar el otro, en poner conceptos tan importantes como el de personas mayores, por ejemplo, y también el poder acceder a esta herramienta tan importante que viene incorporada en nosotros, que es el uso de la voz consciente para autorregularnos. ¿M? Entonces, yo no sé si hay preguntas en estos momentos, no sé si se va a ver los videos, contarles de que efectivamente hay un saludo que da Carrie Riazzola de Prodemu, considerando que hay un altísimo porcentaje de mujeres que son las cuidadoras. Y también hay un saludo de Beatriz Cabanillas. Aquí está el video. En esta jornada taller de introducción al canto conectivo y colectivo, que tiene relación con la importancia de la salud mental y del entorno, permitiéndonos cuidarnos para poder cuidar. Contarles que en Chile el 66% de las mujeres somos cuidadoras, y esto es una desventaja, ya que hemos feminizado el cuidado, lo que nos lleva a seguir en una desigualdad y sacrificios que aún son relativos a nuestro género. Por eso es que hoy día la Fundación Prodemu está trabajando directamente también con mujeres cuidadoras para poder entregarles distintas herramientas y puedan tener un tiempo para ellas. La pregunta que hoy día también podríamos realizarnos para poder comenzar también a reflexionar es quién se preocupa de las mujeres cuidadoras, quién se preocupa de nuestra salud mental, quién se preocupa de las necesidades que cada una tiene dentro de su entorno. Y por eso también que como fundación estamos trabajando con otras instituciones para que podamos ir satisfaciendo estas necesidades que ustedes mismas nos van presentando. Y hoy día es relevante también que ustedes estén ahí en esta jornada, en donde van a escuchar
escuchar música, van a escuchar un coro, que a través de estas melodías, de estas canciones, nosotros vamos recordando, vamos transmitiendo distintas emociones, las cuales también nos van a ir llenando de mucho amor el alma. Así que tengan una hermosa jornada, disfruten de lo que hoy día van a vivir y que ojalá de ahora en adelante también puedan dedicar un tiempo para ustedes, para que así podamos ir sanándonos y preocupándonos de nosotras mismas. Un gran abrazo para todos. Ese es el saludo de Carria Arriazola, que efectivamente plantea algo: ¿quién cuida a las mujeres cuidadoras? Y también vamos a aprovechar de tirar el otro video, que es de Beatriz Cabanillas, que ella está dedicada a los derechos humanos y la inclusión, que también tiene algo importante que decirlo, y luego reflexionamos. Patricia, ¿te parece? Muy buen día, soy Beatriz Cabanillas Sáez, socióloga, especialista en derechos humanos y por eso y donde conozco a Karen Wernul con su excelente iniciativa. Respecto a lo que han visto hoy, me interesa dejar señalado dos aspectos. El cuidado es denominado el cuarto soporte del Estado en sociedades modernas, democráticas y avanzadas. Es tan importante como la salud, la educación y la seguridad social. No es una tarea personal, no es una tarea familiar, es una labor social. Y por eso es tan importante que el cuidado sea reconocido como un derecho. Y eso estaba consagrado el año pasado en el borrador constitucional, pero hace una semana fue votado en contra por la comisión experta. Eso es importante saberlo y es importante debatirlo. Saludos. Bueno, queda harto ahí para reflexionar. Yo, tomando un poquito lo que dice Beatriz al final, yo creo, y también haciendo eco de lo que me dijo una doctora en musicoterapia, cómo la práctica coral es democracia cultural, en estos momentos donde nos sentimos tan poco representados. Y el que nosotros hayamos podido transmitir esta charla, que en un principio era ultra privada por Zoom para un poquito, gente muy reducida, el poder abrirnos gracias a organizaciones sociales, gracias a diferentes colectivos como Territorio Ancestral, la Academia Latinoamericana de Inclusión, el mismo espacio Reconto que tú diriges, Patricia, y también la radio Las Quenches, habla de que con un propósito nos podemos organizar. Y yo creo que ese es el frente, o sea, no caer frente a estas noticias, sino que efectivamente las organizaciones ciudadanas, las personas, podemos hacer algo y poner este tema en la palestra. Entonces, son malas las noticias, pero yo estoy desde la esperanza de que organizados y en conciencia de unidad, sabiendo que, que somos personas gregarias y que el colectivo finalmente es el que nos sostiene, podemos avanzar y cambiar de alguna manera lo que se está haciendo en esta época de cambio paradigmática, donde ya no es competir, sino efectivamente es compartir y trabajar en conjunto. Bueno, te dejo las inquietudes a ti, Patricia, para que obviamente comentes los saludos y los mensajes que han mandado estas dos mujeres que están haciendo cosas. Gracias, Karen. Me parece súper importante porque permite, obviamente, profundizar y complementar lo que
lo que conversábamos durante la presentación, obviamente desde el ámbito de las políticas públicas, normativas, legislativas y legales, se abre otra arista gigante que debe ser reconocida desde la integralidad. Porque también, si es que pensamos en el Chile Cuida, que es un programa que ha existido en nuestro país hace muchos, muchos años y que dentro del Chile Cuida nace, por ejemplo, el programa de dependencia severa, nace el programa de cuidados domiciliarios, nacen muchas políticas sumamente importantes para nuestro país. Una de las grandes deudas y que, de hecho, de este gran programa, de este gran sistema que es el Chile Cuida, se quiere fortalecer justamente el Plan Nacional de Cuidado, el Sistema Nacional de Cuidado, perdón, requiere algo que ha estado siempre en deuda en nuestro país, que es la cobertura. Porque efectivamente tenemos programas que están trabajando poco a poco estas temáticas. Está Prodemu, por ejemplo, que también ahí señalaba que tienen hace ya muchas décadas programas destinados a personas que se dedican a los cuidados y que se ha visibilizado de una manera mucho más chiquitita. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente porque los cupos son pocos, la cobertura es poca. Entonces, en el caso de, que es lo que yo más manejo, el programa de dependencia severa, que se dedica justamente a ofrecer atenciones en salud a personas con dependencia en el domicilio, va el médico o la doctora 1 o 2 veces al año. Y va una enfermera 1 o 2 veces al año también, y es un programa donde no se involucra generalmente al programa de salud mental, y si se involucra, los psicólogos que trabajan en los centros en los SFAM, atienden, que yo trabajé en un SFAM en la comuna de Los Espejos, atendíamos en ese entonces y ahora mucho más de 100 personas. Por lo tanto, hacer una visita domiciliaria es sumamente costoso para las políticas públicas. Por lo tanto, el programa de dependencia severa que incluye visitas a domicilio es un programa tan caro que efectivamente no es posible de aumentar a toda la cantidad de personas que lo requiere. Y ahí nosotros en Espacio Reconto, y no es que lo hagamos nosotros, sino es lo que está haciendo a nivel general en el mundo, es poner el énfasis en la telemedicina. En el ámbito de la salud hay una oportunidad sumamente importante, no solo para la atención, sino para esto, gracias a la tecnología estamos nosotras reunidas acá, sino que también para la atención de personas en el área de la salud mental, lo que tú me contabas, Karen, que hicieron actividades durante la pandemia y ahí ojalá se pudieran retomar algunas si es que es posible para poder no solo estar en un lugar físico, sino estar en más espacios, pero implica, tal como tú señalabas, más allá de la política pública propiamente tal, que es lo que permite amplificar, pero cuando uno amplifica no necesariamente aumenta la calidad, y ahí está el riesgo también de las políticas públicas, es la unidad entre las organizaciones. Si es que trabajamos de manera independiente, lo privado, lo público, las organizaciones sin fines de lucro no conversan entre sí y compiten, que era lo que tú señalabas, que es lo que no tenemos que hacer, no vamos a llegar a ningún lado. Menos con esta temática que involucra tanto. Involucra el ámbito de la salud física, mental, de la ocupación, de lo normativo, de lo legal, de lo dinámico, de las relaciones humanas, de un montón de actividades que tienen que ver con lo básico también, con satisfacer necesidades básicas. Si es que no estamos unidos en ese desafío, no se va a poder seguir avanzando. Y es una lástima justamente que en lugares donde se toman las decisiones, como es justamente el Congreso, se rechacen políticas y normativas tan relevantes para tantas personas. Así que, bueno, es mucho el desafío, pero tal como tú señalas, yo también soy de las que trata de mantener una luz de esperanza, porque si no, nos vamos todos para la casa mejor. Claro que sí. Hay una palabra que me gusta mucho, que es contribuir, que es contribuir. Y tener conciencia de eso, de que somos tribu, de que finalmente, como decía al principio de mi ponencia, ¿no? Somos seres colectivos. Entonces, finalmente, como bien tú decías, esto de trenzarnos en comunidad con diferentes instituciones públicas, privadas, colectivos autónomos, eh, es en esa línea de contribuir, porque todos estamos necesitando en esta época de cambio paradigmático, venimos de un estallido social, de una pandemia, necesitamos autocuidarnos. Entonces, hay diferentes espacios
Yo hablaba en la mañana de eso, da exactamente lo mismo si es un coro, si es un espacio, el que sea, que nos sirva, donde la prioridad sea el respeto, el que nos sirva para seguir conteniéndonos, para seguir para contener a otros. Así que yo me quedo en lo particular con esa reflexión. Quiero dar las gracias, insisto, a todas las organizaciones aquí en esta sala. Tenemos gente que llegó a escuchar la ponencia. Nosotros, esta fue nuestra primera vez, así que todos esos ruidos y esas cosas, estamos aprendiendo muchísimo. Pero lo importante es que pudimos compartir conocimiento para otros. Pudimos dar de alguna manera herramientas para seguir sosteniéndonos en comunidad. Así que no sé si, querida Patricia, tú tienes algo más que decir, si se contestaron las preguntas, si queda alguna otra cosa como para ir cerrando y, y dejar abierta la invitación a acercarse a ti, a acercarse a diferentes espacios para irnos tejiendo. Sí, gracias Karen. Bueno, por algo nosotros también nos llamamos Espacio Reconto y es un espacio. Justamente me hace mucho eco tu concepto, tu idea y por algo nos llamamos Espacio Reconto y no nos llamamos Centro Reconto y tiene justamente que ver esa idea de ir tejiéndonos y de ir construyendo un tejido colectivo que permita justamente una calidad de vida más digna y mejor para cada uno de nosotras, de nosotros y de nosotras. Así que muy contenta de compartir hoy día con ustedes y ojalá que ahí se puedan motivar, ya que van a quedar las grabaciones tuyas de tu presentación y de la mía, van a quedar ahí en el Facebook de ustedes, podamos seguir la conversación y la reflexión por ese espacio. Así que feliz de mantener el contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, dar las gracias, contarle que estos problemas de internet que podemos tener para la transmisión es porque hay gente colaborando desde el mismísimo Quellón. Nosotros estamos acá desde el Litoral de los Poetas, desde el Quisco, y bueno, y tú estás en México. Entonces acá, desde en Quellón o tal vez acá en el Litoral de los Poetas, la internet de repente ahí nos falla, pero pudimos ir tejiendo y construyendo para todos. Todas, todos y todes. Dar el agradecimiento más profundo al equipo de Compulcantum. Aquí esta es una idea que nació y que gracias a personas que lo han concretado y que han hecho, lo han traído a tierra y generado proyectos y buscado aquí alianzas, ayudas, así, ha ido creciendo. Agradecer también a ti, yo quedé encantada con tu trabajo, con tu proyecto de atención integral a personas mayores. Agradecer también a Territorio Ancestral que se sumó amorosamente a las transmisiones. Agradecer a la Academia Latinoamericana de Inclusión que históricamente nos ha ayudado. Ahí Carolina Pérez Carballo ha sido la encargada de inclusión y ella fue la que nos contactó, ¿cierto? Ella fue la que nos enlazó y nos trenzó, dijo, se tienen que conocer. Así que agradecerle a esta enlazadora de mundo también con el proyecto tan bonito que es la Academia Latinoamericana de Inclusión, que tiene formación online también, que permite efectivamente lo que tú decías, ¿no? Aprovechar la tecnología. Y bueno, agradecer también a la Municipalidad del Quisco, que nos ha facilitado espacio, nos ha ayudado a poder hacer los ensayos del Coro Ciudadano Inclusivo de los Poetas. Agradecer también al gobierno regional de Valparaíso, que efectivamente, gracias al FDNR de 2022, nos ayudó a dar el impulso de retomar este coro ciudadano del litoral de los poetas. Y eso efectivamente nos dio el primer impulso. Y para llegar a los ensayos hay personas que tienen traslado, o sea, personas con discapacidad, con problemas de movilidad. Entonces, nos hemos tejido todas justamente para construirnos mejor como sociedad y entregar buenas cosas. Así que agradecida con Pulcantum, a todo el equipo y a toda la gente que se ha sumado. Un saludo especial a los amigos de Radio Lafkenche,
que gracias a ellos también la gente en sus casas sin necesidad de sumarse a redes sociales lo está escuchando, ha escuchado tu charla. Y eso, solo agradecer tremendamente. ¿Hay algo más que quieras decir, querida Patricia, antes de cerrar? No, un abrazo a todos, a todas y que tengan un perfecto semana. Y mucho ánimo para quienes se les hace más difícil también por los temas que hemos conversado hoy día. Un abrazo. Para quienes se les hace más difícil también por